Dios les bendiga, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi saludo especial para la hermosa congregación de Ipú Palmeras, para todos mis hermanos, todos los niños y adolescentes de la iglesia, los caballeros, las damas y toda la juventud. También mi saludo especial para todas aquellas personas y amigos que nos ven por medio de las diferentes redes sociales. Bueno, en esta ocasión quisiera hablarles acerca de un tema tan amplio como lo es la fe. Resulta que muchos de nosotros, muchos hermanos o algunos hermanos, de pronto yo mismo en el pasado, como que la manera que teníamos para medir, permítame la expresión, medir la fe de un hermano era como saber si el hermano qué tantos milagros ha recibido, qué tantas sanidades ha recibido, si el hermano ha prosperado económicamente, ha acumulado bienes o riquezas, como que se medía la fe. Y no digo que todos, ¿no? A veces yo me incluyo, de pronto miraba así, ¿no? El hermano que más ha recibido, como que yo pensaba, ese hermano tiene más fe. ¿Por qué? Porque ha recibido tantos milagros, porque el Señor lo ha sanado, porque ha recibido bienes, porque ha prosperado, etcétera. Y quiero decirles que sí necesitamos la fe para alcanzar las promesas. Sí necesitamos la fe para recibir aún el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios de la palabra y la fe nos permite recibir esas promesas. De manera que sea así. Pero quiero hacer una aclaración. La misma Biblia que muestra que por la fe se reciben, la misma Biblia y el mismo Señor también muestra que la fe no solamente es para recibir. También la Biblia enseña que por medio de la fe o por causa de la fe, o que la fe nos impulsa a dar, no solo a recibir. Entonces de pronto hemos hecho un poquito exagerado énfasis que sí es verdad y sí es bíblico en la fe para recibir. Hoy quiero hacer énfasis en la fe para dar, para entregar, para desprendernos. Sería muy bueno que practicáramos la fe en las dos direcciones, para recibir, pero también para dar o entregar. De manera que el título en esta ocasión de la enseñanza es: la fe no se mide solo por lo que se recibe, sino también por lo que se da. Se lo repito, la fe no se mide solamente por lo que se recibe, sino también por lo que se da. Así que, hermano y hermana, usted no puede medir solamente su fe porque el Señor le hizo un milagro, o el Señor lo sanó, o el Señor le ha bendecido. Está bien que sí tuvo fe para recibir, pero le falta el otro 50%, le falta la otra cara de la moneda, la otra parte o uso de la fe, que es para dar por la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hay un capítulo que de pronto la mayoría de ustedes conocen, se usa mucho para hablar de la fe porque ese es el tema de ese capítulo, y es el libro de Hebreos, el capítulo número 11. El capítulo 11 de Hebreos, el tema es la fe. Voy a leer unos pocos textos de ese capítulo. Al primer personaje que enumera ahí en ese capítulo 11, el versículo 4, es Abel. Entonces vamos a leer lo que la Biblia dice de Abel, ya que él es el que encabeza esta lista. Hebreos capítulo 11, versículo número 4 dice: en el nombre del Señor Jesús. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces el tema, le recuerdo, es la fe en este capítulo. Dice: por la fe Abel, y el verbo que usa es ofreció, o dio, u ofrendó a Dios. Me gusta mucho este texto porque es como empieza la historia del culto a Dios. Si usted mira de ahí hacia atrás, no se habla de ofrendas, no se habla de holocaustos, no se habla de sacrificios, no se habla del tema del culto. Es ese tal vez el primer registro que tiene la Biblia de un culto hacia Dios, de alguien que fue a culto. Y sabe que me llamó mucho la atención algo. Cuando nosotros hablamos del culto, no puede hacer falta algo, que es las peticiones, ¿cierto? Pero me llamó la atención mucho acá que no registró, aunque no está mal pedirle a Dios, por supuesto que se puede, ¿cierto? Se puede y está bien, y necesitamos que Él nos ayude. Pero me gusta como quedó registrado que Abel por la fe no dice que fue a pedir, aunque repito, no es malo pedir, pero dice que quedó registrado que por la fe Abel fue a dar, por la fe ofreció a Dios.
¿Qué es lo que lleva a un cristiano a ofrecer a Dios algo? Bien sea económico, ofrenda, diezmos, votos, servicio, lo que sea. Es la fe. Y es también, como lo voy a explicar un poquito más adelante, la ausencia de fe lo que lo lleva a no hacerlo. Entonces me encanta este texto, como inicia el capítulo 11 de Hebreos, el primer personaje que enumera como ejemplo para todos nosotros. Ahí como que nos hace una lista de ejemplos del uso de la fe. Y el primero es, Abel usó la fe ¿para qué? Para dar. Y también me gustó que así empieza el culto a Dios. Así ese es el primer registro del culto que un hombre, el primer hombre, le hizo a Dios, que quedó registrado. Entonces quería resaltar eso, que la fe no solamente, queridos hermanos, la debemos usar para recibir. Para decir, yo tengo fe que el Señor me va a sanar, y sí se necesita fe y el Señor sí nos sana. O yo tengo fe que Dios va a ayudar a mi hijo, yo tengo fe que Dios me va a bendecir, sí. Yo tengo fe que Dios me va a traer clientes, yo tengo fe que va a pagar la deuda, sí. Pero qué bueno también que usted diga, yo tengo fe que va a pagar ese voto que hice. Yo tengo fe que voy a dar una buena ofrenda esta semana o este mes. Yo tengo fe que voy a dar una buena ayuda para mis hermanos necesitados. Yo tengo fe que voy a dar un mercado para la obra social, para ayudar a los que no tienen mercado. Yo tengo fe que voy a compartir. Usted casi no escucha esas expresiones. Usted en cambio sí escucha mucho, yo tengo fe que el Señor me va a bendecir, yo tengo fe que Dios me va a dar un empleo, eso sí. Entonces yo digo, no dejemos de pedir, no dejemos de recibir, no dejemos de confiar en Dios, no dejemos de usar la fe para recibir, pero necesitamos nivelar la balanza, necesitamos subir la fe para dar, aportar, comprometernos, servir, compartir. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esto es bíblico, porque ese es el buen uso, o diría yo un uso más completo de la fe. No podemos tomar la fe solamente para aprovechar a nuestro favor. Tenemos también que darle un buen uso y dar por la fe. Recuerda el título de la enseñanza hoy es, la fe no se mide solamente por lo que se recibe, sino también por lo que damos. Vamos a leer un segundo texto, ahí mismo en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo número 17. Dice el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, es el verbo que usa, a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Todos ustedes bien conocen que Abraham es llamado el padre de la fe. Todos lo sabemos. Es un personaje central en la Biblia. Dice la Biblia cuando va a hablar, mire que hay mucho que contar de la fe. Yo supongo el escritor del libro Los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Imagine que usted tenga que hacer un resumen en media página o en una página de los actos y personajes de fe de la Biblia. Y mire que cada personaje es escogido. Y aunque esos personajes hayan hecho tantas cosas, se escogió puntualmente lo que más sobresalió en su vida, por lo que más se le reconoce. Entonces, aquí se enumera a Abraham y se le reconoce que por la fe que hizo Abraham, por la fe ofreció, entregó, dio. ¿Y qué dio? A su hijo. Y yo siempre he dicho, si Abraham estuvo dispuesto a darle, a entregarle su hijo a Dios en sacrificio, por supuesto que está dispuesto a darle las ovejas, por supuesto que está dispuesto a darle los camellos, por supuesto que está dispuesto a darle la casa, por supuesto que estaba dispuesto a darle los asnos, a darle cualquier otra cosa o cualquier cosa material. Si le dio el hijo, que es, mejor dicho, una persona no tiene precio, y Abraham se lo entregó. ¿Qué llevó a Abraham a entregarle, a darle tremendo desprendimiento y ofrecimiento a Dios? ¿Qué fue lo que lo movió a hacerlo? La fe. Quiero que se nos quede y que sea el Espíritu Santo quien toque nuestro corazón y nuestra mente, porque necesitamos hacer uso de la fe. Vea, hermanos, si nosotros somos personas de fe, se tiene que demostrar también por el dar, porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer uso de la fe para dar. La fe no solamente se mide por lo que usted recibe, hermanito, que gracias a Dios por lo que Dios nos da y que Dios le bendiga, pero también necesitamos uso de la fe para dar.
Abraham se le reconoció y quedó escrito en la Biblia. Y quedó escrito en el capítulo que habla de la fe. Que su mayor demostración de fe fue cuando, no cuando recibió, sino cuando dio. También la Biblia por ahí resalta que Abraham por la fe dejó, salió. ¿Qué dejó? Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su casa. De manera que la Biblia está resaltando que por la fe dieron, entregaron, se desprendieron, más que lo que recibieron, aunque he estado resaltando que también se recibe. Pero no se nos olvide, debemos hacer uso de la fe para darnos, para entregar. Vamos a leer unos últimos versículos ahí en el mismo capítulo de otro personaje. Y es de Moisés, que es otro personaje central. Hebreos 11, 24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Es que me encanta este capítulo porque es tan claro. Todos los verbos que usan no solamente es de recibir. La mayoría de verbos, léaselo en su casa, estúdiese en su casa el capítulo 11. La mayoría de verbos que se usa de cada persona que hizo algo fue algo que en su mayoría fue que entregó, que dio, que se desprendió. Claro, nosotros los predicadores hemos hecho énfasis sobre todo en la fe para recibir. Ahora necesitamos hacer énfasis en la fe para dar también. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Vamos a dejar hasta acá. Usa varios verbos de lo que hizo Moisés por la fe. Rehusó, dejó, y pudiéramos agregarles otros más. Moisés tenía un gran futuro en Egipto. Moisés tenía una gran economía. Moisés tenía grandes posibilidades de dinero, de estatus, de estudio, de gobierno, de poder, de fama. Pero Moisés, por la fe, renunció, entregó todo eso. Podríamos decir, entre comillas, que por la fe perdió su futuro económico. Permítame una expresión, pero no, todos sabemos que no perdió, ganó las riquezas de Cristo. Renunció a ciertas riquezas materiales, pero ganó las riquezas más grandes, las riquezas de Cristo, los tesoros de Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Qué llevó a Moisés a entregar, a dejar todo eso? La fe. Entonces, hermanos, es hora tal vez de que empezamos a hacer un poquito de mayor énfasis. Ya hemos hecho suficiente énfasis en la fe para recibir. También hagamos énfasis en la fe para dar, para desprendernos. Bendito el nombre del Señor. Es la fe. Escúcheme, amigo, que usted va a escuchar esta enseñanza, y hermano, y los hermanos nuevos también. Es la fe la que nos impulsa a ofrendar, a diezmar, a dar un voto. Había un dicho, yo me acuerdo cuando estaba recién convertido en la iglesia, me acuerdo mucho de un hermano cuando dirigía el culto, sobre todo el culto evangelístico. Él decía siempre una frase que la tengo en mi memoria. Cuando llegaba el momento de la ofrenda y los diezmos, decía por el micrófono: los amigos no están obligados a ofrendar ni a diezmar, esto es para los hermanos. Pero resulta que, hermanos, los hermanos tampoco estamos obligados a ofrendar y a diezmar. Nadie está obligado a ofrendar, a diezmar, a dar un voto. Esto es un acto de fe y nada más. Esto es algo voluntario. Es la fe la que nos lleva a dar nuestras ofrendas, así como lo hizo Abel, a desprendernos con amor de los diezmos, por fe, así como lo hicieron tantos personajes bíblicos. Entonces, hermanos, simplemente es la fe la que nos lleva a ofrendar, a diezmar, a dar un voto, o, escúcheme, es la falta de fe la que nos cohíbe de desprendernos para dar una ofrenda, para dar los diezmos, para dar un voto. ¿Es la fe la que nos lleva a darlo, o es la falta de fe la que no nos permite dar una ofrenda, dar un voto? Por ejemplo, cuando hicimos un voto, tenemos las costumbres de hacerlo. Para los que no saben qué es un voto, es una promesa que se le hace a Dios, bien sea económica o de un servicio o de algo.
Es como, parecía un juramento, un compromiso serio con Dios y firme. Cuando hicimos el voto a 31 de diciembre o al inicio del año, no sabíamos que vendría la pandemia, pero ¿por qué hicimos ese voto? ¿Qué nos llevó a hacer ese voto? Por fe, creyendo que Dios nos iba a proveer, que Dios nos iba a bendecir. ¿Para qué? Para luego cumplir o pagar ese voto. Bendito el nombre del Señor. Entonces es esa fe la que nos lleva a desprendernos, a dar de lo nuestro, a entregar. Bíblicamente ha sido así, siempre será así, a dar algo para el servicio a Dios, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de mi hermano, para compartir, para ayudar. Por la fe llegamos a entregar, hermano, lo que sea. Aún en la Biblia, ustedes los lectores de la Biblia saben que fue la fe en Jesús, la que llevó a los mismos apóstoles a dar lo más valioso que tiene un hombre, su propia vida. Todo, bendito el nombre del Señor. Hermano, vea, usted que lleva algunos años en la iglesia o los nuevos, ¿es la fe o fue la fe la que nos llevó a entregar nuestras vidas a los pies de Cristo? Nosotros los cristianos usamos una expresión, decimos a los amigos, a los nuevos, entrégale su vida al Señor, y está bien. Y nosotros decimos que ya le entregamos nuestra vida al Señor. ¿Fue la fe la que nos llevó a qué? A entregar. Claro, ¿cuál es lo valioso de esta fe y de esta entrega? Hermano, que aún en el transcurrir del tiempo mantengamos esa actitud y ese concepto y no se nos olvide que un día yo le entregué mi vida al Señor. Ahora mi vida y todo lo que yo soy y todo lo que hago le pertenece a mi Cristo. Porque hay quien entrega su vida en un acto de fe, le entrega la vida al Señor. Y luego cuando pierde la fe, descuida la fe, desvía la fe, es como si le dijera, Señor, ya mi vida ahora es mía, ya no es suya. Yo hago con mi vida y yo hago con mis cosas y yo hago con mi dinero lo que yo quiero, que es lo que dice la gente que no ha entendido. Digo yo, no es que sean malos, sino que ignoran el plan de Dios y las cosas de Dios. Ellos dicen, ¿cómo yo voy a llevar ofrendas? ¿Cómo voy a dar esto? Si yo, vea, me tocó duro, me lo gané con el sudor de mi frente. No entendiendo que es que Dios le dio la salud, que Dios le dio la vida, que Dios le dio el empleo, que Dios lo guarda, que no nos pase nada indebido, que Dios nos da el sol, nos da el aire para que respiremos, el agua, el alimento, todo. Por eso nosotros en un acto de fe, voluntariamente, llevamos nuestras ofrendas, nuestros votos y no solamente eso, nuestro servicio, nuestra ayuda, nuestros dones, nuestros talentos que Dios nos regaló, como todo es de Él, nosotros, nuestra vida es de Él, por eso le entregamos. Así como Abraham entregó a su hijo, nosotros nos damos. Bien lo dijo el apóstol Pablo. Hay un texto que dice el apóstol Pablo, excelente. Permítame, le leo unas palabras que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. El apóstol dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré. Hermanos, creo que eso es lo que a veces nos falta. Pero hay algunas personas que no quieren gastar de lo suyo. Dicen, no, es que esto es lo mío. Y esto me quedó a mí y esto es lo mío. Qué bonitas palabras que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo con el mayor placer. Pablo dice, vea, yo con gusto, con devoción, con alegría. Pablo dice, para mí es un placer gastar, ¿qué? Lo mío. Lo mío, yo aporto de lo mío, de lo que yo tengo ahorrado, de lo que yo trabajo, de lo que yo me gano, de lo que Dios me regala. Dice Pablo, yo con el mayor placer, porque el dar, el aportar, no es una obligación, ni es un sacrificio, ni es algo que nos produzca tristeza, nos debe producir gozo. Es voluntario, es de corazón y es con fe y es con amor. Y dice Pablo, aún yo mismo me voy a gastar del todo por amor a vuestras almas. Pablo dice, vea, aún yo me voy a desgastar aquí amando, dando, sirviendo, colaborando, aportando, haciendo algo. Él dice, yo pienso gastar mis fuerzas, mi vida, mi tiempo, mis talentos, mis dones, mi conocimiento, hasta la suela, los zapatos, todo. ¿Por qué lo digo? Porque hay hermanos o hay personas que no quieren gastarse ni ellos, ni su tiempo, ni sus bienes, ni sus cosas, ni su dinero,
ni sus talentos, ni sus dones, no quiere gastar nada para Dios. Entonces que Dios nos ayude, nos acuda. Para eso Dios nos ha dado todas las cosas, para que le sirvamos a Él. Y es un acto de amor y de fe. Quien se desprende, quien se entrega, quien se da, bien sea materialmente, bien sea en servicio, bien sea con dones, bien sea con talentos. Vamos a usar la fe para servir, para dar. Bendito el nombre del Señor. Vea, hermanos, el Señor Jesús, que la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Él mismo vino ¿a qué? No vino a pedir. Él mismo vino a dar, a entregar, a compartir. ¿Qué? De lo suyo. Dice que Él nos ha dado todo. Él nos dio vida. Él nos resucitó. Con su pobreza nos enriqueció. Él nos ha dado todas las cosas porque Él es el dueño de todo. Y Él lo compartió, lo dio. Él mismo se entregó por nosotros. Así que, hermanos, yo les animo que por la fe sigamos recibiendo las promesas de Dios, que sigan habiendo milagros, no falten, que el Señor nos siga sanando a todos los que nos enfermemos por la fe, que sigamos recibiendo el Espíritu Santo por la fe, que siga pasando bendiciones, milagros, prodigios, señales por la fe, pero que también por la fe demos, que también por la fe aportemos, que también por la fe entreguemos, que también por la fe compartamos, que también por la fe nos desprendamos. En un acto de fe entreguemos algo, demos algo. Ve, hermanos, cuando inició la iglesia primitiva, nadie los mandó. Léase Hechos capítulo 4, 5, 6, 7. Hermanos, ellos en un acto de fe nadie los mandó. ¿Qué hicieron? Empezaron a llevar a los pies de los apóstoles, a aportar, empezaron a entregarle allá cuando Ananías y otros personajes vendían sus propiedades. No le estoy diciendo que venda su carro, su casa y la traiga, no le estoy diciendo. Le estoy poniendo un ejemplo de cuando alguien se llena de Dios, se llena de fe, hermano, es capaz de desprenderse, es capaz de dar. Si Abraham fue capaz de dar su hijo, ¿no sería capaz de dar una oveja? Por supuesto que sí. Entonces que el Señor nos aumente y nos mueva la fe también para dar, bendito el nombre del Señor. Claro, allá también en ese contexto hubo una parejita que le faltaba fe para dar, Ananías y Zafira. Pero ya para terminar, quiero decirles algo. De pronto alguien que escuche este video dirá, sí, pero para dar no se necesita solamente fe. Alguien de pronto estará diciendo, no, pues yo tuviera, daba. Pero es que no tengo, es que mi economía está muy apretada, es que no tengo casi nada, es que lo poquito que tengo no me alcanza para los gastos. De pronto alguien piense así, pero yo quiero decirle algo, hermano. En la Biblia hay una historia hermosísima que se dio en los tiempos de Jesús. Dice la Biblia que Jesús estaba ya en el culto, sentado al lado del arca de las ofrendas, mirando cómo ofrendaba la gente. Dice que vino una viuda, y aparte de viuda, pobre, y sacó 2 monedas, 2 blancas, más o menos, para hacerme entender, equivaldría a 2 monedas de 50 pesos, 2 monedas de 50 pesos, y esa viuda sacó 2 monedas de 50 pesos y las echó en el arca de las ofrendas. Cuando Jesús ve eso, y Jesús que conoce toda la condición suya y mía, Jesús sabe si me alcanza, si no me alcanza, qué necesidades, cuánto debo, todo lo sabe. Jesús, conociendo la situación de esa viuda, Jesús alabó a esa viuda de la fe, llamó a los apóstoles, llamó a todos y le dijo, venga, les voy a dar una lección de cómo se debe dar, de cómo es la fe, cómo funciona con Dios esto de la fe y dar. Y dice, esa viuda pobre echó más que todos los otros. Y la misma Biblia dice en el texto que le estoy compartiendo, que los otros judíos echaban mucho, echaban bastante. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque yo creo que el más pobre entre nosotros podemos llevar una moneda de 50 pesos para Dios. Yo creo que el que menos tenga puede conseguir 2 monedas de 50 pesos para una ofrenda para Dios. ¿Sí me hago entender? ¿A dónde quiero llegar? Hermano, que no se trata esto de la fe para dar, no se trata de cantidades solamente. No se trata de si usted es rico o es pobre, si usted tiene mucho para dar o tiene poco para dar. Se trata de cuál es su fe y su actitud. Jesús dijo, vea, qué ofrenda tan valiosa, qué mujer, qué ejemplo esta viuda pobre. Esta mujer dio una ofrenda mayor y más grande que la de todos.
Cuando puso Jesús en la balanza, Jesús tiene una manera de medir el dinero diferente a nosotros los hombres. Jesús puso en la balanza 2 monedas de 50 pesos y aquí supongamos que haya puesto 10 millones de pesos y Jesús dijo, esta vale más, pesa más. Eso para que usted no se confunda, apreciado hermanito y hermanita. Que usted dice, no, pues yo no tengo sino unas monedas. De esas monedas aparte 100 pesos, porque Jesús sabe que usted no tiene más. Jesús sabe que usted no tiene más. Pero hermanos, si usted lo que sí tiene es fe, de lo poquito, para el Señor es mucho. El Señor lo que quiere es que demostremos la fe y el amor que le tenemos, la dependencia de Él, la buena voluntad. De manera que para dar, hermano, no necesita tener mucha plata. Aparte del dar también, como le ponía este ejemplo de dar lo poquito, también dar servicio. También orar por los otros, también compartir de lo poquito que tengamos, también dar que nuestros dones, nuestros talentos, el que sabe tocar, el que es bueno para hablar, evangelice, el que es bueno para hacer algo, ayúdale al hermano necesitado, enséñale un arte al hermano que no encuentra nada que hacer, anime al hermano, no sé hermano. Estoy seguro que si nos llenamos de fe, vamos a dar mucho para Dios, pero mucho. Y no solamente hablo de lo económico, hablo de dar, de que alguien dice, no, yo voy a hago el aseo, no, yo voy a desinfectar el salón para esto, el protocolo de bioseguridad, no, yo sé electricidad, yo voy a instalarle la luz al letrero para que tenga iluminación. Otro dice, no, yo sé de sonido, yo voy a acomodar el sonido. El otro dice, yo sé de sistemas, yo le instalo los programas al celular, al computador, y así todos damos. Damos que de lo mismo que Dios nos dio, porque todo nos lo ha dado nuestro Cristo, nada nos pertenece, todo es de mi Cristo. Así que, mis queridos hermanos, vamos a usar la fe para dar, para desprendernos, para entregar, como lo vimos en los ejemplos bíblicos. Que Dios nos ayude, nos dé un corazón lleno de fe, de buena voluntad, un corazón generoso para Él, generoso para la obra de Dios, generoso para compartir con nuestros hermanos. Así que, amado hermano, Dios les bendiga, les animo, vamos a poner en obra esta palabra. En el nombre del Señor Jesús se los pido, Dios les bendiga.